Hoy el baúl de Pascual va a tratar de abordar un tema de actualidad que va a tener una repercusión en el futuro aún no bien determinada. Pero lo cierto es que la va a tener. Todo gran hecho como lo que están ocurriendo aquí, no solamente a nivel nacional, sino a nivel planetario, como es el hecho de la gran pandemia, diría yo casi equivalente a la gran peste del 1300, cambia y acelera los tiempos históricos a un nivel que todavía no podemos precisar. Cuando se dio el hecho de que Alberto Fernández fuera presidente, todos esperábamos con cierta, diríamos, una cierta idea de que las cosas iban a ir mejor, que el país estaba destruido, pero el país tiene potencialidades como para salir adelante. Y más que nada, las fuerzas que se agrupan alrededor del movimiento fueron fuerzas que tenían conciencia de lo que había pasado y que estaban dispuestas a poner el hombro para que el éxito del Frente para Todos fuera cierto, ¿no? En un principio todo fue bien, el discurso del 1 de marzo fue un buen discurso con muchas buenas promesas y buenas intenciones, pero de pronto aparece un hecho impensado. Yo siempre digo que la historia, o que en la historia hay dos elementos que tienen una importancia que a veces puede resultar fundamental incluso, que es el azar y la locura. El azar, lo impensado, y la locura de algunos personajes han tenido en la historia una importancia a veces fundamental. Pero aquí fue el azar, que se dio esta pandemia, ni bien comenzó el gobierno, que cambió el rumbo de los hechos eh, que estaban ocurriendo. El gobierno de Fernández y Cristina eh, tomó buenas medidas, realmente ha sido un acierto el haber tenido esta idea de hacer la cuarentena con el objetivo claro de preparar el país para algo que se venía que era una cosa muy grosa. Para eso contó con el apoyo del grueso de la población, ¿no? Todo el mundo vio con buenos ojos estas medidas que se tomaron y vio con buenos ojos que hacer la cuarentena, que era la salida histórica que se tuvo siempre en las grandes pandemias. Bueno, hasta ahí todo fue bien y todo fue eh, preparativos para acercarnos a lo que se iba a venir. Ante esta situación, la población en su conjunto fue la que apoyó la, la cuarentena, pero necesariamente no se tenía idea de la dimensión que iba a adquirir esto y las consecuencias que tiene una crisis de este calibre. Entonces, nosotros tenemos los sectores medios y tenemos también una oligarquía que conoce perfectamente cómo se manejan los resortes del Estado. Nosotros vivimos en un Estado, es un Estado al servicio de la oligarquía, que es el Estado postcolonial que hizo el país que tenemos. Y si hay alguien que conoce el manejo del Estado, que sabe perfectamente para qué sirve el Estado,
como instrumento de gobierno es la oligarquía nuestra, que fue el que crea este Estado. Ahora, no es como se dice que la importancia del Estado, ahora la gente lo comprende. No, no, quien mejor lo comprende es la oligarquía, esto está claro. Y entonces, el extenderse la cuarentena, los sectores medios, asusados permanentemente con la resistencia de ciertos sectores, mismo de la clase media y mismo de sectores del gobierno anterior y otros, que en vez de tener una actitud positiva y propositiva por lo que estaba pasando, comenzaron a tirar piedras contra el gobierno y contra las medidas del gobierno. En estas condiciones se hizo muy difícil sostener la cuarentena y ocurrieron otros hechos que interfirieron o que se tomaron, otros frentes que se abrieron, cosa que no es aconsejable combatir en varios frentes, como el caso de Vicentín, que quizá urgido por el tema que iba a estallar. Vicentín, que es una parte de la oligarquía nuestra que destruye el país, y es un grupo argentino, pero un grupo de ladrones que vivieron apoyándose en el Estado y terminaron robando no solamente al Estado, sino robándole a los proveedores de la materia prima que ellos utilizaban, y que terminó también envolviendo el tema de la pandemia. Entonces, la pandemia más los temas que la cuarentena suscitaba, hicieron que la situación se hiciera casi insostenible. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo que generalmente ha ocurrido. Es decir, ante un gobierno realmente complejo por el tipo de alianza que se había establecido entre ellos, entre los distintos sectores, ¿no? El sector de Massa con el sector de independiente y del Partido Justicialista y del partido que dirige Cristina Kirchner, ¿no? Cristina, a mi entender, es el ala más progresista, el ala, diríamos, de centro izquierda, donde nosotros creíamos que iba a ser el reaseguro para que se tomaran las medidas que correspondían para enfrentar el problema y sacar el país adelante. Pero el gobierno, realmente, a mi entender, ha tomado un rumbo que, de no ser corregido, va a ser fuente de algunos conflictos. Ante la falta de crédito externo, lo que todos sabemos, la única fuente de financiamiento del Estado fue la emisión. Entonces, la emisión, no diría descontrolada, ¿no? Pero, sino eh, una emisión bastante fuerte, en medio de este caos y de la solución que habría que darle al tema de la deuda, que evidentemente, mi entender es, bueno, es tirarlo para afuera. Si hay que estar en default, se está en default. El país ya estaba en default, que siga en default. Pero es un tema que había que resolverlo en función no solamente de las posibilidades del país, sino de su investigación y de que la responsabilidad del Servicio Financiero Internacional en cuanto a haber dado a un país insolvente, haberle dado dinero que no podía pagar. Y eso fue claro y no se ha encarado en una forma que permita una salida más o menos rápida al problema. Esa fue una cuestión
que sobrevoló por toda esta situación. La otra situación es haber tomado lo de Vicentín como una cosa fácil de hacer, cuando realmente, si bien es cierto que había en senadores mayoría, eran bastante cuestionables que alcanzar la mayoría también en diputados, por lo cual, o bien había que ser más prudente en cuanto la, a los planteos que se hacían en relación a la expropiación, que es lo deseable, una expropiación sana, con los sectores populares del campo que habían sido expropiados por Vicentín, terminó difusamente retrocediendo y de última diciendo que me equivoqué, yo pensé que me iban a aplaudir y resulta que tuve que dar marcha atrás. Eso es un retroceso en cuanto a los planteos que se hicieron el 1 de marzo de este año. El otro tema, en lo interno, entonces, el gobierno retrocediendo a ojos vistas, la pandemia, hubo demasiadas resistencias y no se apoyó en el pueblo para combatir a los sectores que han tirado piedras contra el tejado del gobierno de Fernández. Y el otro tema es el internacional, el afán de hacer a toda costa, hacer un acuerdo con el fondo, un acuerdo razonable. No, con el fondo no hay ningún acuerdo razonable. Es decir, el fondo es el fondo y no existe, no hay un capitalismo salvaje, porque decir capitalismo salvaje implica decir que hay un capitalismo no salvaje, y el salvaje capitalismo, como decía nuestro amigo Alfredo Bauer, es el capitalismo salvaje. El capitalismo es salvaje de por sí. Ese tema, entonces, no fue encarado como correspondía y el país se ve envuelto en este momento en una situación donde en lo interno una resistencia feroz a través no solamente en lo político, sino en los instrumentos que tiene la oligarquía, que son los sectores políticos y los medios. ¿Sí? Los medios que dominan la objetividad, dominan la conciencia de la gente y dominan la agenda que se debe discutir. Eso hace que sea muy difícil en estas condiciones salir, porque no es aconsejable salir a la calle a responder. No se puede salir a la calle a responder como hacen ellos, irresponsablemente, salir también los sectores populares a hacer manifestaciones y violando la cuarentena y poniendo al país en una situación más grave de la que ya tiene. Como decimos entonces, en lo que se viene es mucho más difícil de lo que estamos pasando. El país va a quedar totalmente postrado y en lo internacional, el mundo en bancarrota, donde no está para prestar plata. Los países no se desarrollan con plata prestada, se desarrollan con trabajo de los habitantes del país. Y en lo internacional, el país ha roto los lazos con lo que se llamó la patria grande, cuyo movimiento primitivo ya no existe, y la actitud que ha tenido el gobierno en la última semana de este julio en relación a Venezuela es una actitud claudicante que lo lleva a alejarse de la construcción de un movimiento popular que sea capaz de revertir tanto en lo interno como en lo externo, de revertir o de llevar adelante una salida realmente a corto plazo
que satisfaga mínimamente a los sectores populares en su conjunto, ¿no? Es decir, siempre alguien va a quedar afuera. No hay solución donde caben todos. La solución es la solución que sirve a la mayoría del pueblo. Bueno, ocurrió un hecho que para mí es el hecho, digamos así, fundamental en todo este periodo. Parteaguas en lo que está pasando, que es los hechos del 9 de julio. Se dice que Alberto debe conversar con todos, y eso es absolutamente correcto. Debe llamar a Olivos, a todos los sectores, para tratar de aglutinar en este proyecto de nación a todos los sectores más posibles. Pero el 9 de julio es el momento en el cual el general San Martín y los sectores que proclaman la independencia no se angustiaron por declarar la independencia, sino que hicieron y comenzaron a hacer el país que hoy tenemos. Entonces es un terrible error político haber ligado a los sectores que han saqueado el país y con la única excepción de un burócrata sindical, Daer, haber ligado ese sector a la nación. Si había que juntarse con todos, que hubieran estado en ese escenario todos los sectores, y no un sector y ellos el peor, que plantearon como condición de estar ahí, excluir a una parte de la población, que es, si está a la izquierda, nosotros nos vamos. Entonces, así no, Alberto. Es decir, el país somos todos, no la oligarquía. Y ese es el 9 de julio.